Buenas noches. Muy buenas noches, vicerrector. ¿Cómo le va? Todo bien, excelente. Bien, un gusto encontrarnos ¿Mm? de vuelta. ¿Qué tal, doctor Soto? No le veo a la doctora Débora todavía. Mi par espejo. No está funcionando. ¿Ustedes me escuchan? Sí, Buenas noches, buenas noches. Perfecto. Buenas noches, ¿Cómo está, doctor? buenas señor noches, doctor. vicerrector, ¿cómo estás? Excelente. Qué gusto encontrarnos en este espacio. Asimismo, con Y por su- este clima propicio para una clase de espejo espectacular, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Bueno, quedamos Estamos esperando a que ingresen, ¿verdad? ya Buenas noches, doctor David. ¿Qué tal, decano? ¿Cómo está? ¿Qué tal, vicerrector? ¿Cómo andamos? todo Bueno, bien. lo que sí que vamos a dar aplicación a lo que sería nuestro convenio marco, en el cual ambas instituciones, que son dos universidades, que es la Universidad Autónoma de San Sebastián y la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo UTCD, implementan lo que es las clases espejo. En este caso, lo que se implementa es las clases espejos no recíprocas. ¿Qué significa eso? Que ambas docentes, tanto de la maestría de la UAS, que es la doctora Diana, y de lo que sería la carrera de negocios, administración y empresariales de la UTCD, sería la doctora Débora Villalba, harían un desarrollo de una clase, en este caso, mediación empresarial, pero en forma continua. El desarrollo de una propuesta, de un programa en forma continua. Está bien para los alumnos de las diversas instituciones, tanto para lo que sería la maestría, exclusivamente enfocado a lo que sería la mediación, y lo que sería para negocios empresarial y administración, para lo que sería la UTCD, la mediación estaría enfocado a recursos humanos, administración y negocios. Excelente. Excelente, excelente. ¿Está bien? Bueno, vamos a guardar que vayan ingresando los alumnos y los invitados, entonces para darle una pequeña explicación de lo que sería esto, ¿verdad? Porque esto nosotros tenemos que saber que hay diferentes tipos de clases de espejo, que es clase de espejo recíproca, no recíproca, y en el cual, para que se pueda desarrollar este tipo de clases en diferentes instituciones, en base a un convenio, tiene que tener un encuadre, se tiene que identificar ambos responsables, que serían los docentes, tienen que desarrollar en forma concatenada y un encuadre perfecto de lo que sería el desarrollo de una clase, ¿verdad? Asimismo, se planeó y se programó lo que sería el programa que van a desarrollar ambos docentes. Ese desarrollo sería en una sesión aproximadamente de 2 horas, que inicia a las 19 horas y culminaría aproximadamente en 2 horas. ¿Y qué pasa con eso? Se abre el panel de debate, terminan las exposiciones de ambas docentes y los alumnos de las diferentes instituciones tienen que realizar las preguntas que crean conveniente con respecto a las docentes, a lo que sería mediación y a lo que sería el encuadre de empresariales, ¿verdad? Asimismo, una pequeña evaluación que harían las docentes, que serían las consultas a los que están participando. Eso sería en un breve resumen lo que serían las clases de espejo, ¿verdad? ¿Alguna consulta antes que nada? Hola, profe, ¿cómo estás? Súper bien, súper bien. Antes que nada, agradecer este espacio y por la oportunidad que nos dan a nosotros como docentes de poder aplicar esta clase de espejo a la UTCD y a la UAS, tanto al doctor Jorge Chávez y al doctor Rolando Ramírez. Y antes que eso, felicitarle al doctor Jorge Chávez, que
próximamente estará lanzando un libro que será de importante valor para la cultura paraguaya. ¿Es así, doctor Chávez? Sí, señor, bueno, buenas noches otra vez de nuevo a las personas que van, tanto alumnos como docentes e invitados especiales que están ingresando a esta clase de espejo. Sí, realmente estoy ahora ultimando todos los detalles y también quiero agradecer al doctor David por ser una persona que tiene más experiencia en este tema de lanzamientos del libro, de darme su aporte extraordinario y incansable. Y creo que ni siquiera hora existió para que me dé su apoyo total. Así que yo te agradezco y también le agradezco esta oportunidad, repito un poquito, al doctor Ramírez, a la Universidad Autónoma San Sebastián, de poder iniciar esto y por supuesto esperemos que no sea la única, la primera y la única. Esto realmente es en el marco de un convenio para que podamos seguir trabajando realmente para seguir engrandeciendo la educación en nuestro país. Y gracias, David. Y asimismo también agradecer al vicerrector Rolando Ramírez, quien es el precursor, el que apoya y respalda todos los proyectos que presentamos aquí con las docentes, ¿verdad? Gracias, vicerrector, por ese apoyo a lo que nosotros proponemos y gracias por esa oportunidad, ¿verdad? La verdad, es un verdadero honor darle la bienvenida en este espacio de aprendizaje que hoy realmente cobra una vida gracias a una visión compartida. Me complace saludarles. Soy el profesor doctor Rolando Ramírez, vicerrector de posgrado y formación continua de la Universidad Autónoma San Sebastián, UAS, y nos acompaña el doctor Jorge Chávez, que es el decano de la Facultad de Comercio y Administración y decano de posgrado de la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo, UTCD. Por supuesto, saludar a nuestras distinguidas profesoras que van a impartir esta clase, al coordinador de esta actividad, específicamente al doctor David Joel Soto Hortellado, muchísimas gracias. Y a todos los presentes, alumnos presentes. En realidad, esta clase espejo sobre mediación empresarial es una iniciativa que no habría sido posible sin el esfuerzo coordinado, el compromiso y la profunda vocación de colaboración entre ambas universidades. Agradezco. En realidad, en este espacio vamos a predicar o predicamos lo que es la mediación. ¿Ok? O sea que al igual que en la mediación entendemos donde el éxito radica en encontrar puntos de encuentro. Valga la redundancia. Hoy nuestras instituciones unen sus fortalezas, eh, sus aulas, sus talentos, para que justamente derivar las distancias. La UAS y la UTCD, con un compromiso fuerte de lo más importante para nosotros, el valor humano, el profesionalismo, formar profesionales con visión global, eh, empático, resolutivo. Por eso que esta oportunidad es invalorable. Aprovecho, por supuesto, eh, que se aproveche esta jornada de verdad, que puedan dialogar, que puedan debatir, que puedan encontrar un punto donde el conocimiento, lo más importante que hoy vamos a aprender, es justamente la interacción. Valoramos el esfuerzo, el intercambio de ideas. Entonces, hoy muchísimas gracias por esta oportunidad que agradezco infinitamente a los que están
haciendo posible este encuentro y que sea de verdad el inicio de muchas más actividades que aprendamos hoy, que la alianza, trabaja en equipo, el diálogo, la sinergia, vale más para una educación futuro. En realidad le deseo muchísimo éxito. Muchas gracias, doctor Chávez, por esta oportunidad nuevamente en su persona y para, a través de su persona, a las autoridades de la UTCD. Entonces, éxito y nuevamente muchísimas gracias. Gracias, doctor. Realmente eh, estamos y hace muchísimo tiempo en lo que es educación. Y como usted dijo, creo que es una oportunidad un poquito de realmente, en primer lugar, agradecerle a las dos docentes que van a impartir esta clase en el aula espejo y oportunidad para todos nuestros estudiantes, tanto de la Universidad Autónoma San Sebastián como también de la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo, para que puedan realmente munirse de mucha más sabiduría y puedan realmente estar en el mercado dentro de lo que podríamos llamar una competencia sana, sana y sana. Así es que gracias, doctor, gracias, doctoras, gracias, doctor David, y creo que no sé, eh, David como es el coordinador de esta actividad, entonces yo le paso la palabra a él. Bueno, antes que nada, quiero mencionarle también que para las docentes, ambas instituciones van a expedir un certificado de reconocimiento por haber sido y haber participado en las clases de espejo. Van a firmar las dos instituciones, sus dos representantes, que es el vicerrector por la UAS y el decano por la UTCD. Asimismo, también todas las personas que están participando, si quieren solicitar un certificado por la participación, está disponible eso y ya queda a cargo de los señores representantes de las instituciones con respecto a la parte administrativa, pero pueden solicitar. Asimismo, para dar inicio y para culminar esta presentación, el rol del docente no es ser amigo, no es ser colega ni jefe, sino un líder pedagógico con autoridad humana, capaz de equilibrar la firmeza, la empatía, la estructura, la flexibilidad y el conocimiento con la escucha. Muchísimas gracias y las docentes tienen a cargo la reunión. Muchas gracias, éxito. Bueno, sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, hago el uso de la palabra en atención que conforme a nuestro programa soy la primera en desarrollar la parte macro de lo que va a ser nuestra clase espejo del día de hoy. Así que, antes que nada, agradecerle a los presentes, a las autoridades presentes y a los alumnos también y decirles que hoy vamos a hacer un aprendizaje significativo, que es un aprendizaje diferente, un aprendizaje donde ustedes van a poder darle sentido desde el punto de vista de lo que es la Universidad de Negocios y Economía y desde lo que es nuestra maestría en mediación y arbitraje de conflictos. Porque, como siempre digo, todo viene de la mano. Entonces, tenemos que ir incorporando estos conocimientos, ir encuadrando también todo lo que, todas las herramientas que tenemos para esta competitividad que mencionó el doctor recién. Entonces, yo tengo un material que quiero compartir con ustedes. ¿Sí? Doctora. Bueno, entonces tengo un material que quiero ir compartiendo con ustedes, un audiovisual. Si me permite, entonces, la parte administrativa voy a compartir y así comenzamos si no hay ninguna duda.
Bueno, entonces damos inicio oficialmente el día de hoy a nuestra clase espejo de la mano de la Universidad Autónoma San Sebastián y de la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo, que con esto dan un gran paso en lo que es la parte de educación y formación de ciudadanos y profesionales para el mercado tan competitivo que tenemos hoy en día. Entonces, me pareció súper interesante esta propuesta que trajeron nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque con esto nosotros damos una complementación a lo que venimos desarrollando. Yo lo hablo desde mi módulo de mediación dentro de lo que es la maestría de mediación y arbitraje de conflictos. Yo sé que la doctora Débora también lo va a mirar, lo va a hacer desde esa mirada. Hoy voy a decir mediación empresarial y organizacional. Es en el sentido de movilidad nacional virtual una clase de espejo. Nosotros tenemos como objetivo, como les dije, tener el día de hoy un aprendizaje significativo de lo que refiere a la mediación aplicada a los negocios, a la mediación aplicada a ese día a día dentro de lo que es el movimiento comercial, empresarial, organizacional, de donde todos somos partes de una u otra manera. ¿Por qué? Porque todos trabajamos, ¿verdad? Todos somos parte de un engranaje comercial y económico. Entonces, al finalizar esta clase espejo, ustedes, estudiantes, serán capaces de comprender, analizar e identificar los fundamentos y aplicaciones de la mediación empresarial y organizacional. Estos son 4 objetivos que tenemos. Sé que para lo que nosotros queremos abarcar y lo que tenemos para dar de repente 2 horas es un poco corto, pero lo vamos a tratar de hacer lo más dinámico posible para que al final podamos tener una pequeña charla también de poder evacuar dudas. Nuestro primer objetivo es el de comprender los fundamentos de la mediación empresarial, analizar los conflictos organizacionales contemporáneos, identificar los ámbitos de aplicación de la mediación en las empresas y reconocer el valor estratégico y el rol del mediador empresarial. ¿Por qué uno de estos últimos objetivos es esto? Porque, como siempre digo, el mediador se tiene que profesionalizar. Esa es la tendencia. Tiene que estar totalmente empapado, cubierto de lo que son las nuevas tendencias. El mundo cambia muy deprisa, las empresas, los movimientos, las formas de manejos de transacciones, entonces por eso tenemos que ir actualizándonos constantemente. Y el fundamento, la empresa como espacio de relaciones humanas, entender que todas las organizaciones se construyen sobre relaciones, donde existen relaciones y existen también diferencias. No todos somos iguales, menos dentro de una empresa, una estructura donde ya hay diferentes caracteres, diferentes orígenes de los que integran esta empresa. Entonces, entender que donde hay personas, querramos o no, va a existir diferencias que se pueden traducir en conflictos. Y otro fundamento es que las diferencias generan conflictos, como le estoy diciendo, y la gestión adecuada del conflicto impacta directamente en la sostenibilidad y en el éxito organizacional. Es decir, que no todos los conflictos son malos. Siempre lo digo en mis clases, entender cómo podemos manejar este conflicto de una manera positiva. Y la idea clave de esta primera parte es que las organizaciones no solo son estructuras, sino que son redes de relaciones humanas constante, donde existe una constante interacción, existe una cooperación y una tensión también de por medio, porque como les digo, muchas veces el tono, las acciones, eso puede afectar al entorno de trabajo, inclusive en el rendimiento, que es lo que vamos a ver más adelante.
Voy a tratar de hacer un poquito más rápido. Si voy rápido me dicen, me preguntan, no tengo problema. Y bueno, dentro de nuestro programa está entender qué son los MARC. Son medios alternos de resolución de conflictos. Esto es algo que viene de un tiempo para acá trabajando, haciendo, agarrando áreas académicas donde se va conociendo lo que son los medios alternos de resolución de conflictos. Porque esto no es descubrir nada bajo el sol, esto ya existe ya, que son medios que se vienen utilizando ya desde los 90 acá en nuestro país, pero ahora está tomando mayor fuerza porque se está viendo que es una herramienta válida, una herramienta capaz de poder acelerar procesos en forma positiva. Entonces, ¿qué son los medios alternos de resolución de conflicto o MARCs? Son procedimientos destinados a solucionar controversias mediante mecanismos flexibles, especializados y generalmente más rápidos que el proceso judicial. Entonces, ¿cuáles son las finalidades de los medios alternos de resolución de conflictos? Uno de ellos, el que está aquí en la cima, es evitar litigios prolongados, reducir costos, que esto es fundamental para toda estructura empresarial, organizacional, todo aquello que busca crecer siempre busca reducir costos. Preservar las relaciones comerciales, favorecer soluciones eficientes, promover una cultura del diálogo. Esto tenemos como finalidad de la aplicación de los medios alternos de resolución de conflictos o, como se diría actualmente, medios adecuados de resolución de conflictos. ¿Y cuáles son los medios más utilizados en el ámbito empresarial y organizacional? Aunque todos buscan solucionar conflictos, presentan diferencias fundamentales respecto al proceso, la intervención de un tercero y el efecto de las decisiones adoptadas. Esto se refiere a estos 4 medios alternos de resolución de conflictos que yo les traje a esta pantalla para que ustedes puedan diferenciar cuáles son las que se utilizan dentro de lo que son las empresas. Por un lado tenemos la negociación empresarial, por el otro lado tenemos la conciliación empresarial, luego tenemos la mediación empresarial y el arbitraje también, que es uno de los medios más utilizados en todo lo que es la parte comercial. Acá traje pequeñas definiciones de cada figura. Yo sé que mis alumnos ya seguro lo manejan al dedillo porque lo estuvimos desarrollando, pero quiero que también conozcan los alumnos de lo que es la parte de negocios y economía, porque muchas veces no se habla de medios alternos de resolución de conflictos dentro de algunas carreras, pero a mí me parece que algo fundamental en donde hace un complemento ideal para poder lograr todos los objetivos de las diferentes carreras. En este sentido es fundamental porque viene muy de la mano de lo que es la legislación paraguaya en el fuero laboral. Entonces, acá les traje las definiciones. Primeramente, la negociación. La negociación empresarial es un proceso voluntario de comunicación mediante el cual dos o más interesados, dos o más partes, intentan alcanzar un acuerdo directamente, sin intervención de un tercero. Face to face, uno a uno, cara a cara, entre dos partes interesadas o dos partes que se encuentran envueltas dentro de un conflicto. Su finalidad consiste en compatibilizar intereses para obtener beneficios mutuos o minimizar pérdidas. El método más antiguo utilizado dentro del mundo empresarial. ¿Por qué? Porque esto es una negociación directa. La negociación es un mundo aparte donde podemos profundizar muchísimo en lo que es esta figura, pero hoy lo vamos a tocar en forma al vuelo.
más bien recordando porque seguramente en algún momento dieron o van a dar lo que es la negociación, porque como les digo, es para un módulo la negociación y negociación empresarial mucho más. ¿Por qué? Porque esto tiene ramas de negociación entre las partes dentro de una misma empresa, a nivel comercial, a nivel país, a nivel internacional, con todo el tema de la globalización. Entonces, como yo siempre digo, la negociación es una de las bases fundamentales para poder manejar los otros medios alternos de resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque los otros medios alternos de resolución de conflictos son negociaciones, pero negociaciones asistidas ya. Entonces, hay varios elementos. Después tenemos la figura de la conciliación. La conciliación es un procedimiento mediante el cual un tercero imparcial acerca a las partes y además puede proponer fórmulas concretas de solución. El conciliador participa activamente formulando alternativas que permitan superar el conflicto. Acá ya vemos lo que les dije. Es una herramienta donde asiste un tercero. Aquí el tercero puede generar estas fórmulas. Después vemos la figura de lo que es la mediación. ¿Qué es la mediación? La mediación es un procedimiento colaborativo en el cual un tercero neutral facilita el diálogo entre las partes para que ellas mismas construyan una solución. La diferencia con el conciliador, como puse acá, es que el mediador no propone soluciones ni toma decisiones dentro de lo que es la conclusión de los procesos de mediación. Su función consiste en mejorar la comunicación y favorecer la comprensión mutua. La figura de la mediación se encuentra establecida en nuestra legislación dentro de lo que es la Ley 1879 del año 2002. En este cuerpo jurídico encontramos desde el artículo 53 en adelante el concepto, el fundamento, la importancia, la figura del mediador, todo lo que refiere a la mediación y todo lo que nos rige. Después encontramos la otra figura que es el arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje constituye un mecanismo heterocompositivo mediante el cual las partes someten su controversia a uno o varios árbitros. No hay solo un tercero en el arbitraje. Pueden haber más de un tercero dentro de lo que es un arbitraje, quienes emiten una decisión obligatoria denominada laudo arbitral. Con esto se termina lo que es el proceso de un arbitraje comercial, un arbitraje administrativo o un arbitraje que se lleve a lo que es la resolución con este medio alterno. Su finalidad consiste en obtener una resolución definitiva sin recurrir a la justicia ordinaria. La figura del arbitraje es una figura que recientemente fue enmarcada dentro de lo que es la Ley 7561, que fue dictada en el 2025, es decir, el año pasado, en diciembre del año pasado. Es una nueva legislación más moderna, una legislación que se adapta a las necesidades comerciales. ¿Por qué? Porque nuestro país está enfocado en llegar a ser un polo de inversión, un polo de comercio. Entonces, ¿para eso qué? Entonces, tiene que actualizarse también a las necesidades actuales del comercio, a las necesidades actuales de celeridad. Entonces, ¿qué busca? Herramientas. Como siempre digo, los medios alternos de resolución de conflictos no son la única salida, pero son una salida ideal para ciertos conflictos. Entonces, tratar primero de encaminar hacia estos medios alternos para que después, en caso de que no se logre solucionar, entonces ir ya a estrados judiciales. El arbitraje tiene su peso también, porque una vez que sale el laudo arbitral, esto sí ya le obliga a las partes y es contra terceros. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre los métodos?
¿Quiénes deciden en la negociación? Las partes. En la conciliación habíamos dicho que había un tercero, pero este tercero solo puede sugerir, pero son las partes quienes aceptan o rechazan la propuesta de este conciliador. O sea, en este punto volvemos a decir que son las partes quienes deciden en los medios alternos de resolución de conflictos. En la mediación también son las partes porque recordemos que el mediador es un tercero neutral e imparcial que no puede sugerir el advenimiento de ciertas soluciones en relación al conflicto que trajeron a su mesa de negociación asistida. Y el arbitraje, eh, ahí sí cambia. En el arbitraje tenemos que no son las partes quienes deciden, sino que es el árbitro a quien se le sometió el conflicto. En cuanto de que exista o no un tercero, como habíamos dicho, el único medio alterno de resolución de conflictos donde no existe un tercero es en la negociación. El resto sí tiene un tercero quien ayuda a negociar, a encaminar, a realizar ese diálogo entre las partes con sus características cada uno, pero sí, en la conciliación, en la mediación y en el arbitraje existe siempre un tercero. En el único que nunca van a encontrar un tercero es en la negociación porque es una negociación directa. Las diferencias entre los métodos de resolución de conflictos en cuanto al rol. El conciliador, en lo que es el medio alterno de resolución de conflictos de conciliación, propone las soluciones. Hace que las partes generen también posibles soluciones a través de una lluvia de ideas, pero también analizando la narrativa de ambas partes puede proponer una solución. El mediador solo facilita el diálogo entre las partes a través de herramientas comunicacionales, a través de herramientas procedimentales que puede utilizar durante todo lo que dure las audiencias de mediación, que pueden ser audiencias conjuntas, pueden ser audiencias separadas, de acuerdo a la necesidad y a la característica de cada tipo de conflicto. Si es un conflicto organizacional a nivel de compañeros de trabajo, pueden ser de los empleados con los jefes o de jefes superiores con accionistas. Entonces, dependiendo, entonces se va trabajando con estas herramientas. Y el rol del árbitro es analizar toda la documentación que se le agrega, todas las pruebas y decidir con el laudo arbitral cómo finiquita el conflicto, decide el conflicto, cómo se va a solucionar. Entonces, en cuanto al resultado, en todos los medios alternos terminan con acuerdos, con actas, ya sea en la negociación, muchas veces es un acuerdo voluntario que puede estar o no por escrito porque las negociaciones son directas. Muchas veces cuando ya las partes necesitan esa seguridad o tienen alguna duda de que no se va a solucionar, entonces sí lo plasman en un acuerdo entre partes. Puede hacerlo ante un abogado, puede hacer ante una escribanía con certificación de firma. En la conciliación, en lo que es nuestra legislación actualmente, la conciliación se encuentra dentro de todos los marcos jurídicos, ya sea en lo civil, en niñez, en todo, en penal, en laboral, más aún en el ámbito laboral. Entonces, eso se llega a un acuerdo voluntario, se plasma dentro de un acta y eso se homologa. Lo mismo en la mediación y la diferencia está en el arbitraje, que esto tiene como resultado un laudo arbitral. La tipología de los conflictos organizacionales. ¿Qué tipo de conflictos pueden haber? Significa esto. Pueden haber conflictos interpersonales y jerárquicos que surgen entre individuos por diferencias de comunicación, diferencia de liderazgo, personalidades, perspectivas. Los conflictos jerárquicos involucran relaciones entre niveles de autoridad distintos. O sea,
puede existir dentro de un mismo nivel o en diferentes niveles. Los intergrupales y funcionales ocurren entre departamentos o áreas afectando la coordinación, la productividad y eficiencia operativa. ¿Y esto en qué se traduce? En pérdidas, si hay esto. Entonces, los conflictos funcionales impactan los procesos internos de las organizaciones. Una vez que los procesos se van lentizando, se van poniendo lentos, esto que hace impacta de una manera u otra en la producción. También tenemos los conflictos societarios y comerciales. Los conflictos societarios involucran dirección estratégica, accionaria y continuidad empresarial. Y los comerciales surgen con clientes, con proveedores, con socios, distribuidores en la cadena de valor. Es decir, no solo con pares, sino también con quienes nos proveen, pueden existir estos conflictos. Entonces, estos son los tipos de conflictos que tenemos y entre los cuales podemos encontrar los conflictos individuales y conflictos entre los colaboradores. Entre los individuales, estos surgen entre individuos dentro de la organización, afectando el clima laboral, la colaboración y el desempeño del equipo. Si no hay un buen relacionamiento, si el conflicto ha escalado y el conflicto no se maneja de una manera adecuada, ya sea desde la dirección de capital humano, porque esto de medios alternos de resolución de conflictos viene muy de la mano de lo que es esta dirección, ¿verdad? De empresariales. ¿Por qué? Porque estos tienen que conocer para poder manejar los conflictos dentro de las empresas. Su origen puede vincularse a diferencias de comunicación, estilos de liderazgos, rasgo de personalidad y expectativa no alineadas entre los colaboradores. Es decir, cuando uno tiene un pensamiento y el otro no comparte el mismo pensamiento de su colega, de su compañero. Entonces, puede surgir, venimos totalmente de mundos distintos, venimos totalmente de otro aprendizaje, de otro conocimiento, de otras experiencias en primera persona o en tercera persona. Entonces, eso afecta también en la manera en que nos relacionamos con nuestros colegas, con nuestros compañeros de trabajo. Y el aspecto clave sería la comunicación, barreras y malentendidos, liderazgo, diferentes estilos de liderar y ejercicio del poder, la personalidad que difiere uno de otros y las expectativas que tiene cada individuo dentro de una empresa. Si es un empleado que viene a lo cuadrado, hace y no tiene más esa expectativa de crecer, o hay otros que sí constantemente están en esa corrida. Entonces, esas expectativas muchas veces impactan también en el buen funcionamiento de la empresa. Y esto hace que exista este conflicto entre los colaboradores. Estos generan impactos significativos en toda la organización, en el clima organizacional. Evidentemente existe un deterioro del ambiente laboral y la convivencia. Hay una baja de la productividad total, se reduce el rendimiento individual primeramente, y después cuando el conflicto va escalando y va tomando mayor fuerza, esto impacta a nivel grupal y hay una disminución también de la producción a nivel colectivo o por lo menos del área afectada. Falta de motivación, ya no existe ese compromiso, esa satisfacción laboral, ya uno no está más conforme o no está cómodo en el lugar, no está comprometido con la empresa. La comunicación interna, bloqueos, distorsiones en flujos de información, evidentemente ya se empieza a descomponer y hay una escalada del conflicto cuando hay este tipo de problemas dentro de los colaboradores. En cuanto a los conflictos intergrupales,
estos involucran departamentos o áreas dentro de la organización. Esto genera tensión que afecta el funcionamiento colectivo también. Como habíamos dicho, en la productividad hay una reducción, hay poca coordinación, nula de repente, y existen también estos obstáculos en el proceso interno y flujo de trabajo cuando hay este conflicto intergrupal. Muchas veces el conflicto empieza a dos, pero después va escalando y va sumándose a nivel intergrupal. Estos conflictos societarios, ¿qué son? Los conflictos societarios surgen en el seno de la empresa entre socios, entre accionistas, directivos, colaboradores ya de primera línea, por así decirlo. Esto afecta a la toma de decisiones, a lo que es la gobernanza de toda la empresa y la continuidad de los negocios. Su gestión oportuna es clave para la estabilidad organizacional y también para la estabilidad de los empleados. ¿Por qué? Porque cuando existe un conflicto societario, esto a la larga, quierase o no, a la larga o a la corta, impacta directamente también a quienes son dependientes de las empresas. Ámbitos frecuentes en la dirección de estrategia, administración interna, participación accionaria, distribución de beneficios, continuidad de la empresa o manejo de personal también muchas veces es el área donde quiere empezar un conflicto societario. Los conflictos comerciales, estos surgen entre empresas, clientes, proveedores, distribuidores y socios comerciales a lo largo de la cadena de valor, como habíamos visto en la lámina anterior. Generan un riesgo en lo que es la imagen, la reputación de la empresa, y esto a consecuencia muchas veces trae intrínseco en esto la pérdida económica, la disminución de las entradas, una ruptura de relaciones comerciales entre las empresas que en un momento dado eran colaboradores y a raíz del conflicto estos se alejaron y hubo una disminución o con los proveedores y también una disminución de la competitividad organizacional, porque sabemos que cuando tenemos ese trabajo en conjunto, hay una fortificación de las empresas que trabajan en forma coordinada. Muchas veces eso hace que le dé mayor realce, un mayor impacto también en cuanto a la sociedad cuando ve esta coordinación de trabajo entre comerciales o proveedores. La cadena de valor, entender, yo puse acá en relación a la mediación, pero todos los medios alternos de resolución de conflictos ayuda a preservar esto. Específicamente me aboqué a poner que la mediación protege las relaciones comerciales estratégicas. Esto, quieran o no, ser conscientes que los medios alternos de resolución de conflictos reducen los costos del litigio y preserva la competitividad empresarial en cada eslabón de la cadena, desde lo más alto a lo más bajo, desde la derecha a la izquierda, todos los eslabones que son parte de una organización, de una empresa, pueden tener una salida más favorable con un medio adecuado de resolución de conflictos. Entonces, entender también que estos conflictos en las organizaciones, que es otro tipo de conflicto muy parecido también, es un fenómeno natural e inevitable en toda la organización. Estos surgen de la interacción humana y pueden derivar de intereses diversos, objetivos distintos, recursos limitados de repente. Entonces, su gestión adecuada impacta directamente en la sostenibilidad organizacional. Los principales detonantes que generan un conflicto organizacional puede ser que existan intereses diversos entre los colaboradores, objetivos distintos entre las áreas que
tienen que trabajar en forma coordinada, recursos limitados y su distribución, diferencia de percepción y valores en cuanto al norte de la organización, cambios organizacionales y reestructuras. Los conflictos entre socios y directivos, esto ya se ve también en todo lo que es la parte comercial. Muchas veces cuando los socios directivos existe un choque de poderes, un choque de liderazgo, se genera este tipo de conflictos. Entonces, el poder, el liderazgo y la toma de decisiones en la dirección estratégica de la organización, por lo general, se ve en lo que es el conflicto de socios y directivos. Existe una divergencia en estrategias empresariales, una visión organizacional y continua institucional entre socios directivos que son diferentes. Entonces ahí se genera el conflicto. Y estos conflictos afectan la gobernanza corporativa, la cohesión directa y la sostenibilidad de proyectos empresariales a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo también muchas veces cuando no hay un buen manejo del conflicto. No existe un manejo de la negociación básicamente. Entonces ahí se genera esta disminución en lo que es el poder avanzar hacia los objetivos porque no existen objetivos claros, hay intereses, hay necesidades que subyacen que muchas veces no son vistas por las partes y un mal manejo de esto desemboca en una pérdida económica también para la empresa. Y conflictos con clientes y proveedores. Consecuencias claves, los conflictos con clientes, proveedores, distribuidores y socios comerciales generan consecuencias críticas que afectan la posición competitiva y la continuidad de las relaciones estratégicas de la organización. Esto tiene un riesgo, por sobre todo en la reputación y en la imagen de la empresa, pérdidas económicas también, ruptura de relaciones comerciales, disminución de competitividad, porque no podemos pelearnos nomás con nuestros proveedores, pelearnos con nuestros clientes, sin saber que del conflicto pueden salir cosas positivas. Entendamos que el conflicto no siempre es negativo. Muchas veces escuchamos la palabra conflicto y lo relacionamos con cuestiones ya que no se pueden salvar, pero no es así. Muchas veces que existan estos conflictos nos ayudan a crecer y poder hacer un cambio de paradigma dentro de lo que es el nivel empresarial también, si manejamos los medios alternos de resolución de conflictos, la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje. Y por eso hablo del conflicto como oportunidad. Una oportunidad de innovación y cambio, una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de fortalecimiento institucional. Cuando hay un conflicto, si vemos desde otra mirada, desde otra perspectiva, podemos decir que esto también nos impulsa a la creatividad, a abrir nuevas perspectivas y activar procesos de transformación e innovación dentro de las organizaciones. O sea, no decir, me sale todo mal, no me salen, no prende el negocio, no vamos, tiene un carácter especial, mi proveedor. No, buscar una forma, innovar, cambiar, si con ese proveedor no podemos o es un hueso duro de roer, buscarle la forma a través de un medio alterno, ¿verdad? O si hay un conflicto mayor en cuanto ya cuestiones de contratos, poder ver dentro de lo que es un arbitraje, poder ver dentro de lo que es un proceso de mediación también. Y es un aprendizaje continuo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a gestionar el conflicto, genera aprendizaje organizacional, mejora continua del proceso y desarrollo de competencias colaborativas en los equipos. Y el fortalecimiento institucional
entender que una vez que se desarrolla la competencia colaborativa en equipo dentro de la empresa, va a existir nomás luego, por ende, este fortalecimiento institucional, porque viene a ser las bases de lo que es de lo que es nuestra empresa, de lo que es nuestro comercio. Entonces, entender que el conflicto muchas veces puede fortalecer más que deteriorar si hay un buen manejo. Y una gestión eficaz del conflicto fortalece la cultura organizacional, consolida el liderazgo y construye instituciones más resilientes y sostenibles. Entonces, ver que el conflicto no es malo, el conflicto existe, va a existir y es cuestión de saber manejar dentro de lo que es, dentro de lo que es la empresa, agarrando estas herramientas que estamos teniendo dentro de estos espacios educativos, dentro de nuestras universidades, dentro de estas pequeños espacios que nos dan la oportunidad de poder tener estas clases espejos y poder escuchar un poco más desde lo que es una mirada empresarial y desde lo que es una mirada de medios alternos de resolución de conflictos. Y como les dije, la negociación colaborativa dentro de una empresa es fundamental. Entonces, una cooperación, confianza e intereses comunes como base de toda negociación efectiva dentro de lo que es una empresa. Porque esto, ¿qué genera? Genera beneficios mutuos y construcción conjunta de soluciones que fortalecen las relaciones organizacionales a largo plazo. Los principios claves sería que la negociación colaborativa busca acuerdos sostenibles basados en la cooperación, en la confianza y en el beneficio mutuo entre las partes. Es decir, a eso va enfocado. Existen diferentes tipos de negociaciones, pero la negociación colaborativa es aquella negociación que viene enfocada para poder lograr este crecimiento empresarial, poder lograr ese crecimiento y fortalecimiento. Y acá, abocándonos más a lo que es nuestra materia, ¿verdad? Concepto de mediación empresarial. ¿Qué es la mediación empresarial? Bueno, podemos decir que la mediación empresarial es un proceso voluntario, que es uno de los principios fundamentales de la mediación. Así también otra columna que hace que se sostenga esta figura es la confidencialidad dentro de todos los procesos de mediación. Entonces, la mediación empresarial es un proceso voluntario y confidencial facilitado por un tercero neutral e imparcial orientado a construir soluciones consensuadas ante controversias empresariales y organizacionales. Las partes conservan el control total sobre la decisión final, favoreciendo acuerdos duraderos y el fortalecimiento de las relaciones comerciales e institucionales también. Entonces, acá podemos desentrañar cada partecita. ¿Por qué? Porque hablamos de principios, hablamos de la figura del tercero, un tercero capacitado, enfocado entonces a lo que son las controversias empresariales y organizacionales. ¿Y cuáles son las características? Vamos a ir viendo de a poquito, partiendo de esta definición. La voluntariedad, la confidencialidad, hablamos también de neutralidad e imparcialidad. Es un proceso flexible, es un proceso celérico y tiene autonomía. Entonces, la participación es libre y voluntaria. Todo lo tratado en el proceso es estrictamente confidencial, protegiendo los intereses de las partes involucradas. Cuando hablamos de neutralidad e imparcialidad, nos referimos a una característica que debe tener este tercero denominado mediador. El mediador actúa sin favorecer a ninguna de las partes,
manteniendo una posición neutral e imparcial que garantiza el proceso justo y equitativo y la confianza también con las partes para que ellas mismas puedan lograr los acuerdos. Por otra parte, habíamos dicho que la mediación tiene un apartado, tiene un cuerpo legal que es la Ley 1879 y esto habla de que también tiene un proceso, pero este proceso es flexible, es rápido, tiene autonomía, el proceso se adapta a las necesidades de las partes, avanza con rapidez y respeta la autonomía de cada parte para construir sus propias soluciones. Como les dije anteriormente, pueden empezar de audiencias conjuntas, pueden empezar de caucus, pueden empezar audiencias separadas en una premediación, pero esto lleva su proceso. Hay una flexibilidad de acuerdo a la necesidad, si se tienen que traer mayores documentaciones, cosas así, pero se lleva el proceso de acuerdo a la necesidad de cada proceso, de cada conflicto, a la necesidad de las partes. La mediación como herramienta de gestión, esto tiene gobernanza corporativa, gestión de talento humano, sostenibilidad organizacional. En lo que refiere a la gobernanza corporativa, fortalece la toma de decisiones institucionales y previene crisis y promueve una cultura organizacional basada en el diálogo y en la resolución colaborativa de los conflictos. Y cuando hablamos de la gestión de talento humano, esto constituye al bienestar laboral, la mejora del clima organizacional y potencia el desempeño de los equipos mediante la gestión efectiva, adecuada también de los conflictos internos. Y la sostenibilidad organizacional, esto consolida la solidez institucional y favorece la sostenibilidad empresarial a largo plazo, preservando las relaciones estratégicas y generando valor organizacional. Con esto vemos que los medios alternos se utilizan como herramientas válidas en todos estos procesos. ¿Qué ventajas tiene la mediación empresarial? Como habíamos dicho, existe una reducción de costos al utilizar estos medios adecuados dependiendo del conflicto que se esté dando. Como les digo, no todos los conflictos son también para derivar solamente a mediación porque hay hechos que directamente van a otra línea adversarial, pero las ventajas que tiene el sistema no adversarial es la reducción de costos y rapidez, la protección de la imagen, de la reputación y las relaciones entre los conflictuados y el cumplimiento y flexibilidad. Evidentemente, cuando las partes deciden el acuerdo, es mucho más real y es mucho más viable de que se dé el cumplimiento de ese acuerdo. ¿Por qué? Porque nadie les está imponiendo en un proceso de medios alternos de resolución de conflictos. Nadie en relación a la mediación, la conciliación y la negociación. No digo lo mismo en el arbitraje, ¿por qué? Porque sí, eso termina con un laudo arbitral, pero es un cumplimiento de las partes. Es flexible, los acuerdos alcanzados en mediación tienen mayor índice de cumplimiento voluntario y ofrecen flexibilidad procedimental adaptada a las necesidades de cada conflicto empresarial. En cuanto a la mediación y mirando cuando dice protección de la reputación, recuerden que dijimos que es confidencial, es decir, todo se queda dentro de lo que fue la audiencia de mediación y lo único que sale es el acuerdo al que llegan las partes sin identificar específicamente por qué o por cuál motivo se llega a tal acuerdo, sino se especifica solo el acuerdo y con eso hay una protección de la reputación de las partes involucradas y de la empresa también. Entonces preserva la imagen corporativa y mantiene relaciones comerciales estratégicas
evitando el desgaste público y fortaleciendo la confianza entre las partes involucradas. Hay una reducción de costos y rapidez porque la mediación reduce significativamente los procesos legales y el tiempo de resolución frente a procesos judiciales, permitiendo esto soluciones ágiles y eficientes para la organización. Entendamos que en nuestro país este servicio de mediación también es un servicio que se encuentra dentro del Poder Judicial, el Ministerio de la Defensa Pública, la Fiscalía, y estos son servicios sin costo, es decir, son gratuitos para el usuario de justicia y para las empresas. Eh, no digo y, ¿verdad? El usuario de justicia tendría que decir, porque también las empresas como personas jurídicas pueden optar por este servicio de mediación dentro de una de estas instituciones. Entonces, por eso también hablamos de una reducción de costos. Acá traje lo que son aplicaciones de la mediación empresarial. ¿En qué se puede aplicar? Se puede aplicar en relaciones societarias y laborales, conflictos entre socios, directivos, colaboradores dentro de la organización, así como habíamos visto en la descripción de los tipos de conflictos que puede haber y en los diferentes niveles. En todos los niveles es factible la aplicación de la mediación dentro de lo que son las empresas. Las relaciones comerciales, institucionales y corporativas internacionales, las disputas con clientes, proveedores, socios comerciales, contrapartes internacionales, preservando vínculos estratégicos y acuerdos societarios. Entendamos también de que esto cada vez avanza más. Hay un rol del mediador que no solo se limita ya acá a nivel nacional, sino que también trasciende fronteras. Y el rol que tiene este mediador empresarial es un rol diferente otra vez. O sea, el mediador, como yo digo, tiene que saber de todo, pero se tiene que especializar en algo. ¿Por qué? Porque cada área tiene sus características. Y decir que el mediador empresarial facilita la comunicación y el manejo de emociones. Entonces, facilita la comunicación entre las partes y gestiona emociones para crear un ambiente propicio al entendimiento, propicia el diálogo e intereses, promueve el diálogo constructivo e identifica los intereses reales dentro de las posiciones que las partes presentan dentro del conflicto. Y acuerdos sostenibles, nuevamente vuelvo a poner y recalcar que si las partes mismas son quienes llegan a estos acuerdos son mucho más factibles ser cumplidos o de tener una duración y sostenibilidad en el tiempo. Entonces favorece la construcción de acuerdos duraderos que preserven las relaciones y generen valor organizacional. ¿Y cuáles son las tendencias actuales de la mediación empresarial? Hablamos de una mediación preventiva y sistemas internos, compliance y resolución temporal, mediación online e internacional. Entonces, las organizaciones implementan protocolos preventivos y sistemas internos de gestión de conflictos para anticipar disputas antes de escalar. La integración del conflicto del compliance corporativo con mecanismos de resolución temporal reducen riesgos legales y protegen la reputación empresarial. Y así también, como les dije, la mediación se va poniendo a la vanguardia y a la globalización que existe actualmente. Nosotros desde la pandemia, como mediadores o en todos los ámbitos, luego empezamos a utilizar más lo que son los medios telemáticos. Y la ley nos habilitó a poder utilizar los medios telemáticos para las audiencias de mediación. Entonces existen estas mediaciones online también. Y las plataformas digitales y la mediación internacional amplían el alcance de la resolución de conflictos más allá de fronteras geográficas. Tengamos en cuenta que tenemos que ponernos a la vanguardia también de las necesidades. Entonces,
así como dio su gran paso lo que es el arbitraje con esta nueva ley, yo estoy más que segura que en un futuro no muy lejano, esto también va a tener una modernización en lo que es la mediación y seguramente ahí va a haber un área específico para cada tipo de mediación también que se maneja actualmente. Entonces, con esto yo le quiero decir que la mediación empresarial contribuye a la estabilidad organizacional, la sostenibilidad empresarial, la preservación de relaciones entre las partes dentro de una misma empresa, dentro de una misma organización y la construcción del valor institucional, es decir, la figura de la empresa que refleje también sus integrantes. Entonces, las organizaciones más exitosas no son aquellas que evitan los conflictos, sino aquellas que saben gestionarlos eficazmente. Y este es un pequeño mensaje que quería dejar para ustedes. Así que, bueno, muchas gracias por su atención. Y con esto yo doy culmino a lo que es la primera parte de esta clase espejo. Muy buenas noches a todos. No sé si hay alguna duda o la doctora Débora ya va a iniciar. Vamos a hacer el pase, doctora Débora, como dicen en los programas, en los streaming, ahora. Sí, ¿verdad? A ver, me voy a permitir compartir la pantalla. Mientras que la ¿Se ve? doctora Débora comparte, no, doctora, se ve el espejo al infinito, Al no se ve. infinito, Sí, al infinito y más allá. así mismo. Recordarle a mis alumnos si pueden poner por favor sus nombres y apellidos también en el chat para que quede grabado. ¿Qué Súper, me dicen? ¿Se ve? se ve. ¿Se ven? Bueno. Buenas noches, chicos. Arrancamos la jornada entonces. Bueno, muy interesante el tema que nos trajo la profe Dayana, porque justamente esta noche es una noche bastante especial a nivel académico, porque juntamos dos mundos, el mundo del mediador y el mundo empresarial. Con la doctora Dayana estuvimos viendo la parte macro que se refiere a la parte generalizada, a la porción grande, ¿verdad? A lo que es el todo. Entonces, en contrapartida, nosotros vamos a estar hablando de la parte micro, que son las partes pequeñas, las partes individualizadas, lo que integra el todo. Entonces, en ese aspecto, vamos a hablar un poquitito acerca de lo que son las organizaciones, la mediación y cómo la mediación influye dentro de una organización empresarial. Las organizaciones modernas nos dicen que enfrentan muchos desafíos actualmente, que son derivados de la globalización, la transformación digital y la diversidad generacional. ¿Qué hace todo esto? Que haya más una creciente competitividad entre los mercados. En este contexto, los conflictos forman parte inevitable de la dinámica empresarial y tradicionalmente el conflicto es concebido como una amenaza para la estabilidad organizacional. Sin embargo, las nuevas corrientes de gestión empresarial sostienen que el conflicto no es necesariamente negativo. Cuando es gestionado adecuadamente, puede convertirse en una fuente de innovación, mejora continua y fortalecimiento institucional. Bien, los fundamentos de la mediación empresarial. Primeramente, ¿qué es la mediación? Nos dice que es un procedimiento voluntario
confidencialidad y colaborativo de resolución de conflictos, mediante el cual un tercero neutral e imparcial, que sería el mediador, facilita la comunicación entre las partes para que ellas mismas construyan soluciones mutuamente satisfactorias. La mediación se fundamenta en la idea de que las personas involucradas en un conflicto poseen la capacidad de encontrar acuerdos cuando cuentan con un espacio adecuado para el diálogo. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué es la mediación empresarial? Nos dicen que es la aplicación de los principios y técnicas de la mediación a los conflictos que surgen dentro de las organizaciones o entre actores económicos. Se utiliza para gestionar controversias relacionadas con relaciones laborales, equipos de trabajo, socios comerciales, contratos empresariales, entre clientes y proveedores, procesos de sucesión empresarial, conflictos interdepartamentales, que es con lo que más vamos a trabajar el día de hoy. Nos dice que su objetivo principal es preservar la relación y minimizar los costos económicos, humanos y organizacionales derivados de los conflictos. Las características de la mediación. Primeramente tenemos la voluntariedad. En este aspecto, las partes participan libremente y mantienen el control sobre las decisiones adoptadas. Luego tenemos la confidencialidad, donde toda la información compartida durante este proceso debe permanecer totalmente protegida. Luego tenemos la neutralidad, en donde el mediador no favorece a ninguna de las partes. La imparcialidad, donde se garantiza la igualdad de oportunidades de participación dentro de lo que es la reunión. La flexibilidad, que es el procedimiento, puede adaptarse a las necesidades particulares de cada conflicto y de cada participante del conflicto. La celeridad generalmente requiere menos tiempo que cualquier otro procedimiento judicial. La economía, ya que reduce significativamente los costos asociados a lo que es un litigio. Y la autonomía de la voluntad, donde las soluciones son diseñadas por las mismas partes involucradas dentro de lo que es este conflicto. Los principios básicos de lo que es la mediación empresarial son los mismos a cualquier mediación tradicional, donde vemos la voluntariedad, la confidencialidad, la neutralidad, la imparcialidad, la buena fe, la autonomía de la voluntad, el respeto mutuo y la cooperación. Con relación a esto, entonces, ¿qué es un conflicto organizacional? Nos dice que un conflicto organizacional es una situación en la que dos o más personas, grupos o departamentos perciben que sus intereses, sus objetivos, necesidades o valores son incompatibles. El conflicto surge cuando existe una percepción de interferencia respecto a la satisfacción de necesidades o al logro de objetivos. Es importante destacar que el conflicto no constituye necesariamente un problema. Lo perjudicial es la forma en que se gestiona. Tenemos así la etapa del conflicto. Primeramente, el conflicto latente, en el cual existen condiciones que pueden generar desacuerdos, aunque aún no se hayan manifestado los mismos. Luego tenemos el conflicto percibido, en donde las partes identifican precisamente la existencia de diferencias, ya sea en la forma de trabajo o diferencias personales. Luego tenemos el conflicto sentido, en donde aparecen emociones como frustración, enojo, preocupación, tristeza, rabia. El conflicto manifiesto, en donde el conflicto se exterioriza mediante conductas observables, ya sea malas caras, voltearle la cara, ponerle los ojos en blanco. Y luego las consecuencias, que son los resultados en donde pueden ser funcionales o disfuncionales para la organización. Funcionales, bueno, hay un conflicto, los compañeros nos están hablando, pero igual el ritmo de trabajo continúa su curso. En otros lugares o en otra ocasión puede ser que acarree un perjuicio a lo que es la empresa.
Principales fuentes de conflicto en las empresas. Bien, primeramente tenemos el problema de comunicación. La falta de información clara puede generar malos entendidos, puede generar rumores y puede generar desconfianza. Un ejemplo, un gerente comunica cambios importantes y únicamente a ciertos sectores, no a todo el departamento. Entonces genera interpretaciones erróneas o genera resistencia. Los cambios dentro de un sistema de trabajo. Luego tenemos las diferencias de objetivos, en donde cada departamento posee metas particulares y en ese aspecto un ejemplo sería buscar ventas, aumentar ventas rápidamente, mientras que las operaciones no siguen el mismo ritmo de trabajo. Y ahí el cumplimiento tanto de los vendedores como de los productores se van a ver afectados. Luego tenemos la escasez de los recursos, en donde la competencia por recursos limitados genera tensiones organizacionales. Ejemplo, dos departamentos están compitiendo por un mismo presupuesto. Luego tenemos las diferencias de valores, en donde las personas poseen distintas creencias, distintos principios y distintos estilos de trabajo. Un ejemplo es donde los conflictos entre generaciones de respecto al uso de nuevas tecnologías. Por ejemplo, hoy en día que se utiliza mucho el ChatGPT. Luego tenemos la ambigüedad de roles. En este aspecto, la falta de definición de responsabilidades genera superposición de funciones. Por ejemplo, a un atención al cliente se le asigna roles administrativos o a algún administrativo se le asigna roles de tesorería y así sucesivamente. Y luego los cambios organizacionales en donde las reestructuraciones, las fusiones y las transformaciones digitales suelen producir incertidumbre y resistencia. Por ejemplo, hoy en día que tenemos tantas fusiones de empresas grandes, ¿verdad? Un banco absorbe a otro banco, farmacia absorbe a otra farmacia, ¿qué va a pasar con este departamento? ¿Qué va a pasar con aquellas otras personas? Y así sucesivamente. Bien, este tipo de conflictos, como bien estaba mencionando la profe Dayana, trae ciertos costos a las organizaciones. ¿A qué se refiere eso? De que los conflictos ocasionados dentro de las organizaciones, cuando los mismos no son correctamente mediados o correctamente atendidos, puede acarrear ciertos costos. Primeramente, los costos económicos. Ahí podemos ver la disminución de la productividad, la pérdida de clientes, el incremento de gastos legales, retrasos operativos, el aumento de ausentismos. Luego tenemos los costos humanos, en donde nosotros podemos ver estrés laboral, síndrome de burnout, ansiedad, desmotivación, deterioro de las relaciones interpersonales y luego los costos organizacionales. Ahí podemos ver un clima laboral negativo, la pérdida de la confianza de los jefes a los superiores o de los superiores con los inferiores, la rotación de personal o el daño a la reputación. Luego tenemos la negociación como una herramienta de gestión. Nos dicen que la negociación es un proceso de comunicación mediante el cual dos o más partes buscan alcanzar acuerdos respecto a intereses comunes o contrapuestos. Toda mediación contiene procesos de negociación, pero no toda negociación requiere mediación. Entonces ahí tenemos, vamos a hablar solamente de dos hoy, que va a ser la negociación distributiva, conocida como una negociación competitiva. Se basa en la lógica de la que uno gana y el otro pierde. ¿Cuáles son sus características? Primeramente la competencia, posiciones rígidas, corto plazo y distribución de recursos limitados. Luego tenemos la negociación integradora, conocida como negociación colaborativa, y se orientan al ganar y ganar. Características: cooperación, generación de valor, creatividad y relaciones a largo plazo. El rol del mediador en la empresa. Este actúa como un facilitador del diálogo. Entre sus funciones se encuentra crear un clima de confianza,
promover la escucha activa, reformular mensajes agresivos, identificar intereses, facilitar la generación de opciones y favorecer acuerdos sostenibles. El mediador aquí no juzga, no aconseja y no toma decisiones por las partes. En este sentido, y para cerrar, los conflictos son inevitables en cualquier organización. Inclusive, aquellos alumnos que son de mediación saben que los conflictos existen en cualquier tipo de rol social. La diferencia entre una empresa exitosa y una empresa que enfrenta dificultades radica en la forma en que se gestionan estas dificultades. La mediación empresarial en este aspecto constituye una herramienta estratégica que permite transformar desacuerdos en oportunidades de aprendizaje, innovación y crecimiento. Las organizaciones promueven el diálogo, la negociación colaborativa y la cultura de paz, desarrollan equipos más comprometidos, fortalecen sus relaciones internas y aumentan la competitividad. En un entorno empresarial cada vez más complejo, la mediación deja de ser únicamente un mecanismo de resolución de conflictos para convertirse en una verdadera herramienta de liderazgo, gestión organizacional y desarrollo sostenible. Entonces, lo que vemos acá como una reflexión final es que el conflicto no destruye a las organizaciones, las destruye la incapacidad para gestionarlos adecuadamente. Cuando existe diálogo, existe la posibilidad de construir acuerdos, y donde hay acuerdos existe la posibilidad de crecimiento. Entonces, en ese sentido, chicos, por mi parte es todo. Hoy abarcamos la parte micro de lo que es la mediación empresarial, por lo que podemos dar cerrada la jornada de hoy. Doctora Dayana. Profe Débora, un gusto escucharte siempre y trabajar contigo es un honor. Tenerle a mis alumnos y a los alumnos de empresariales y negocios de economía, también poder darle esta herramienta que conozcan un poco, porque yo sé que es totalmente otro mundo, como usted dijo, doctora, pero que conozcan que existe esta herramienta, que puedan googlear, como dicen mis sobrinos, un poco y conocer, se van a enamorar y van a ver que es una herramienta súper válida para el crecimiento personal y empresarial también. Así que muy buenas noches a todos y estoy a las órdenes. No sé si tienen algunas consultas o quieren abrir el micrófono de repente. La doctora Débora y yo estamos para evacuar dudas. Creo que en el chat no hay nada tampoco, doctora. Fuimos súper claras. Creo que sí. Así que bueno, nos vamos a hinchar este fin de semana por la albirroja. Y bueno, acá con mi bandera de fondo, le doy muy buenas noches a todos y ahora a verle a Argentina. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Buenas noches.